8:25, una presión nada más, porque sí nos dicen algunas personas, y con razón, y una disculpa. Yo dije, habría que comparar 1,000 personas muertas o secuestradas en 3 meses en Culiacán, por ejemplo, con una guerra, y dije la guerra de Rusia y Ucrania. Lo dije pensando en los últimos 3 meses, pero bueno, me mandaron varias notas. Por ejemplo, tomo esta de la agencia EFE, es de el 20 de septiembre, y dice más de 70,000 personas, 70,000, que luchaban con el ejército ruso han muerto en Ucrania, muchas de ellas voluntarios que se unieron a las Fuerzas Armadas. Y bueno, luego hace un detalle de esa información, pero estaría hablando de más de 70 personas. Si esta nota es de septiembre, estaríamos hablando de unos 30 meses, unos 2,500 rusos, nada más rusos, muertos cada mes en Ucrania, por sacar un porcentaje. La nota precisa que la mayor parte de estas muertes se dieron en los primeros meses de las ofensivas. De ahí era mi pregunta, Manuel, de si en los últimos meses allá siguen promediando, pues como aquí, 300, 350, 400 personas entre muertos y desaparecidos. Como sea, lo ocurrido en Sinaloa es terrible. No, y terrible, van 3 sí. meses. Sí, terrible. Pues ahí queda la numeraria en personas asesinadas, 552, como nos dice Felicitos, porque más datos oficiales por parte de la Fiscalía del Estado, ¿no? Sí. 425 personas privadas de la libertad, y así le podemos entonces seguir. Bueno, un comentario para, antes de ir con otros temas, Santiago Taboada. 3 meses de la crisis, la guerra, como le quieras llamar, de Culiacán, de Sinaloa. Pues, buen día, Santiago. Buen día, mi querido Ciro. Efectivamente, la guerra en la que ahora las discusiones entre el gobierno federal y el gobierno estatal son si un dron, ¿no?, era o un coche bomba, o si un dron kamikaze. Esa es una tragedia, Ciro. Eso prácticamente lo que debería de llevar es a la separación inmediata del gobernador de Sinaloa. Me parece que no sé en qué se está tardando la federación. Es un estado que demostró que hoy lo gobierna el crimen organizado. Ciro, ya no hay clases regulares, te lo puedo decir con conocimiento de causa. Hemos platicado con algunas familias allá en Sinaloa. Ya los niños, es recurrente durante el periodo de clases estos simulacros. ¿Qué más hace falta, Ciro? Mira, tú decías hace rato, con las cifras, 552 más 425 entre privados de la libertad, más o menos. Sí. Vamos a poner prácticamente que la mitad de esos privados de la libertad se encuentren con vida. Estás hablando pues, prácticamente 700, 800 personas que realmente no vamos a saber, algunos declarados como fallecidos, algunos otros como desaparecidos, Ciro, como fue el sexenio anterior. Acuérdate que están acostumbrados desde hace 6 años a que los homicidios, muchos de ellos para esconderlos y decirles, la estrategia está funcionando, los meten abajo, la basura abajo de la alfombra, y los reportan como desaparecidos. Esto que estamos viendo en Sinaloa tendría que llevar a que el gobernador, por dignidad, se separe del cargo de manera inmediata. Y que llegue un gobierno, como recordará Ciro en su momento. Eso no va ocurrió a pasar, en Michoacán. Santiago, eso no A ver, va a Ciro, pasar. pero mi debiera, pregunta es ¿no? entonces, a ver, tantos años se cuestionó, Ciro, de estos gobernadores, inclusive como fue acuérdate el tema de Michoacán, que tuvo que venir una especie de interinato. Ciro, entonces, ¿cuál va a ser la respuesta a los miles de sinaloenses? Yo sé que podemos decir todo el tiempo que no va a pasar, pero dime tú qué acción contundente han tomado para bajarle a los muertos. ¿Qué están esperando? ¿El acuerdo? ¿Qué están esperando, Ciro? ¿Qué más ha pasado en Sinaloa? Ahí están los muertos, ahí están los operativos, ahí están algunas detenciones, y esto no para. No me pueden decir que haber pasado una semana de 8 a 10 o de 14 a 13, pues es un logro, Ciro, perdón. Son
miles y miles de empleos. Bueno, vinieron a rogar. Tú tuviste la semana pasada a la presidenta de Coparmex aquí en el estudio. El lunes. Vinieron Hace a 8 días. rogar, Ciro, que les disminuyan un impuesto. Por Dios, cuando ¿quién va a querer hoy ver en Culiacán una inversión? ¿Quién va a querer abrir un nuevo centro que genere empleos, no? Punto, Ciro, esta es una realidad. Y el problema es que si le vamos echando pluma, ya todos se empiezan a parecer a Sinaloa. Nada más como para muestra basta un botón. La semana pasada, Ciro, en un restaurante, en una de las zonas más recurridas de esta ciudad, entran con toda tranquilidad y hoy, en la supuesta ciudad más vigilada del país, no tenemos más información. Cámaras de videovigilancia, presupuestos infinitos, Ciro. ¿Dónde está? Empieza a pasar que este tipo de acciones, este tipo de resultados empiezan a contagiar a otras entidades federativas. Y yo nada más hago también esta diferenciación porque hemos visto reacciones como la de en su momento en Querétaro, que a las 72 horas había videos, placas, y aquí prácticamente llevamos, ¿qué, Ciro? 4 o 5 días. Y esto, insisto... ¿Te refieres del asesinato de una Millana. persona en Polanco? Correcto, Ciro. El martes. Entrar a un miércoles. restaurante a las Millana. 3 de la tarde, Ciro. No fue a las 10 de la noche. No fue este asunto que dicen, es que ahora hay que hacer operativos en todos los bares porque ese es el horario y el consumo. No tiene nada que ver, Ciro. Aquí fue a las 2 de la tarde. En un restaurante que inclusive creo que a las 7, 8 de la noche cierra sus operaciones. Entonces, ¿qué está pasando, Ciro? ¿Dónde está esta gran estrategia? ¿Ya qué pretexto tienen? Yo te lo digo, mira, 77 homicidios diarios, ¿no? Con el promedio de esta semana. Estamos hablando de Guanajuato, de Sinaloa, de Baja California, de Chihuahua, de Morelos, del Estado de México. Entonces, pues ¿en dónde estamos? Mi punto es, ¿hasta cuándo, Ciro? ¿Qué hace falta? ¿Querían una reforma? Ahí está su reforma. No hace unas semanas presumieron que darle prácticamente facultades totales, eliminar a las policías estatales, nada más que ahora viene, y en el siguiente, si quieres corte, platicamos de eso, viene la incongruencia, Ciro. Eso sí, para el programa y para el apoyo, casi el 80% del presupuesto. Y para seguridad, una disminución. Entonces, ¿cuál es la prioridad de este gobierno? Por lo menos, Ciro, quienes vivimos en la ciudad, quienes viven en Sinaloa, quienes viven en Guanajuato, no vemos que para este gobierno federal la seguridad sea una prioridad. Manuel. Pues sí, Ciro, vamos por lo pronto a pausa, pero pues sí seguimos, aquí sí habría que estar esperando resultados en todo caso, porque el comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por los hechos de Millana dice que lo registraron y que supuestamente pues hay todo un seguimiento de estas cámaras, pero efectivamente pues no se ha dado, Santiago. Es que, a ver, seguimiento, Ciro, perdón, y acababas tú de platicar algo que a ti te ocurrió de manera, la verdad, lastimosa, hace 2 años. Hace 2 Ciro. años. ¿Cuánto esto debería de ser inmediato? Se tardan demasiado en una infraestructura y en una tecnología que no podría salir nadie de la Ciudad de México, Ciro, sin tener prácticamente toda la información por el número de cámaras que se tiene. Y eso, estoy hablando de la ciudad, pero también estoy hablando de muchos lugares de este país que le han invertido en tecnología y prácticamente no pasa absolutamente nada hoy. Ni en los puertos, ni en las aduanas, ni en los aeropuertos. Pasan todas las tragedias del mundo y nadie vio nada o nadie quiso ver nada. Que eso sería el peor de los casos para quienes aquí vivimos. Bueno, hacemos pausa, son casi las 8:35. Gracias por sus comentarios, volvemos.